Mire, es interesantísima la mitología griega, bueno, entre más quizá porque lógicamente tratándose de mitología no hay una versión, como decirlo, una versión oficial, porque la mitología no es una rama de la historia, sino de la tradición oral y es retomada por la literatura como sedimento. Y aquí le voy a contar como en vaivén, en un ir y venir, la historia de Orestes. Orestes, una figura muy importante en la Odisea, el poema épico compuesto por el grandioso Homero. Y mire, si hay una tragedia que ejemplifica lo que es la esencia de la mitología griega a la perfección, es la de Orestes, el hijo de Agamenón, rey de Micenas, y Clitemnestra, hija de Tíndaro, rey de Esparta, y también Clitemnestra, hija de Leda, la mujer seducida por Zeus, de cuya relación nació también Helena de Troya. Orestes es hijo, dijimos, de Agamenón y Clitemnestra, tuvo una vida terrible, marcada por pérdidas trágicas y una búsqueda desesperada por liberarse de una maldición familiar. Y mire, es una historia que nos lleva al corazón de una de las grandes sagas familiares marcadas por la crueldad del destino. Entonces, hablemos de los Átridas. Mire, los Átridas se los reconoce como los descendientes de Atreo, rey de Micenas, de ahí el nombre del linaje. Es una estirpe que los dioses maldijeron porque se fundó en la soberbia de la desobediencia, en el engaño a los dioses, en el derramamiento de sangre inocente y bueno, otros no tan inocentes, ¿eh? Estamos hablando de tiempos oscuros, de profundos enfrentamientos familiares cuyo destino estuvo marcado por el asesinato, parricidio, matricidio, filicidio, fratricidio e incesto. Imagínense, es terrible. Y todo en un ciclo de venganzas que se inicia en el Olimpo y que no finalizó hasta que Orestes, un nieto de Atreo, fue llevado a juicio y absuelto en el Areópago de Atenas. Entonces, esta es la historia que comenzó con un engaño a los dioses, una transgresión que fue más allá de los límites humanos, provocado por una venganza divina. Y esta historia mitológica de los Átridas se fue difundiendo a lo largo de varias generaciones, decíamos, la tradición oral, acerca de este linaje desventurado y de una descendencia maldita que sin duda está relacionada con los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Bueno, pues como dice Aristóteles, comencemos por el principio. Mire, Orestes nació en una familia que ya traía consigo el peso de generaciones malditas, dijimos, hijo de Agamenón, el poderoso rey de Micenas y de Clitemnestra, como ya se dijo, y su linaje lo conecta directamente con los eventos más dramáticos de la guerra de Troya, de los cuales su padre, lo sabemos, fue uno de los grandísimos protagonistas. Pero para comprender realmente por qué la vida de Orestes fue tan trágica, tenemos que retroceder varias generaciones y hablar de la escalofriante, tremenda, terrible, trágica maldición de los Átridas. Una maldición que es un ciclo aparentemente interminable de traiciones, crímenes horrendos y venganzas dentro de la misma familia. Y todo empezó con Tántalo, es decir, el que tienta, aquel que es el tentador, el ancestro de los Átridas. Este tipo tuvo la brillante idea, según él, de poner a prueba la inteligencia de los dioses, de tentarlos, entonces decide engañarlos, así que con toda su soberbia sirvió a los dioses un banquete con la carne de su propio hijo, su hijo Pélope. Fíjese nada más, para ver si los dioses se daban cuenta de que la carne no era de animal. Y los dioses, como era de esperarse, no fueron engañados, sino que se horrorizaron ante aquel crimen. Obvio, rechazaron el plato, revivieron a Pélope, pero el daño ya estaba hecho, porque la diosa Deméter sí llegó a probar un trozo de la carne de Pélope, carne humana,
Bueno, yo creo que Deméter estaba muy sumida en la melancolía por la ausencia de su hija Perséfone, que se había ido a vivir al Hades, había sido secuestrada por el dios Hades y quizá Deméter estaba como distraída. Em, es probable que por eso probó un trozo de carne cocida del cuerpo de Pélope. Entonces, obvio, conociendo a los dioses, una maldición terrible cae sobre toda la descendencia de Tántalo, el soberbio, el engañador, el desobediente, el tentador, el asesino de su hijo, un filicidio. Y Pélope fue revivido por los dioses y toda su vida tuvo que llevar un hombro de rehecho, ¿no? Como de marfil para compensar el trozo de carne devorado por la diosa Deméter. Bueno, Pélope crece y se enamora de Hipodamía, hija de Enómao, rey de Pisa. Bueno, se dice, recuerde que esto es mitología, se dice en algunas versiones que Enómao estaba enamorado de su propia hija. Otras versiones dicen que según un oráculo iba a ser asesinado por el que fuera su yerno y por eso mataba a todos los pretendientes de su hija. Pero como Hipodamía tenía muchos pretendientes, entonces el rey Enómao, que ya había asesinado a más de una docena, se le ocurre inventar que quien le ganara a él en una carrera de caballos, en estos carromatos, sería el esposo de su hija, pero que el perdedor sería asesinado. ¿Y sabe cómo el rey le ganaba a todos? Pues porque su auriga, su jefe de cuadra, dijéramos, obedeciendo las órdenes del rey, aflojaba las ruedas de los carromatos de los contrincantes y pues el rey ya había ejecutado, ¿no? A más de 20 pretendientes, no los había asesinado. Entonces aparece Pélope. E Hipodamía se enamora de él, pero con solo verlo, porque así eran los griegos, nada más se veían y ya se enamoraban. Entonces ambos, Pélope e Hipodamía, sobornan a Mírtilo. Mírtilo es el auriga. Y el padre de Hipodamía, el rey Enómao, muere, ¿no? Es asesinado, dijéramos, debajo de las patas de los caballos, ahí muere, y de las ruedas de su carromato, y después de ganar la carrera y de provocar la muerte del rey, Pélope asesina a la auriga Mirtilo, el auriga Mirtilo, pero antes de morir, Mirtilo maldice a Pélope y a toda su descendencia. Y bueno, Pélope e Hipodamía se casan, como si nada hubiera pasado, y engendran 2 hijos, Atreo y Tiestes. Bueno, aquí hay otro problemita, y este problemita no es nada menor, Pélope tuvo un hijo ilegítimo, se dice que con una esclava, otras versiones dicen que era una ninfa, el hijo se llamó Crisipo. Entonces, ¿qué cree? Pues que Hipodamía estaba tan celosa de ese niño, estaba tan enfurecida, que ordenó a sus 2 hijos, Atreo y Tiestes, que mataran al niño, y estos 2 empujaron a este pobre, casi un bebé, qué cosa más espantosa, lo empujaron a un pozo, y no se sabe si antes o después, obvio, porque estamos en varias versiones de los mitos, Atreo descubre que su hermano Tiestes había seducido a su esposa y como venganza siguió el ejemplo de su abuelo Tántalo e invitó a cenar a Tiestes, su hermano, y les sirve la carne de sus propios hijos. Esto es algo terrible. Y Tiestes se come a los hijos, se comió todo, sin sospechar absolutamente nada, y cuando terminó de comer, Atreo le revela la verdad de una manera muy trágica, de una manera horripilante, porque le va a mostrar la cabeza de sus hijos así en charolitas de plata y toda la cosa. Y la reacción de Tiestes, obvio, fue lanzar una maldición aún más poderosa sobre Atreo y sus descendientes, así que toda la familia de los Tántalos, de los Pelópidas y de los Átridas, o sea, el abuelo Tántalo, el padre Pélope y el hijo Atreo crearon con su soberbia, ¿no? Sus engaños, sus asesinatos, como una maldición en cadenita que era dificilísimo de romper. Bueno, seguimos, y aquí me detengo para puntualizar que lo que le cuento es esto, muy rápido y muy poco, muy breve, porque de estos mitos se enlazan otros y otros y otros y otros. Bueno, seguimos. Mire, Atreo
tuvo 2 hijos que son personajes muy célebres, usted lo sabe, muy, muy célebres de la mitología, de las épicas homéricas, de las tragedias. Pues me refiero nada más y nada menos que a Agamenón y a Menelao, los 2 leones. Así, es una imagen tremenda la que recae sobre nosotros cuando hablamos de Agamenón y de Menelao, hijos de Atreo, el que asesinó a los hijos de su hermano Tiestes, los cocinó y los sirvió en un banquete a su propio padre. Y estos 2 hermanos, Agamenón y Menelao, obvio, heredaron tanto el poder de su padre, de Atreo, como la maldición de su linaje. Bueno, Agamenón, al casarse con Clitemnestra, hija de Leda, como ya dijimos, y Tíndaro de Esparta, se convierte en rey de Micenas. Su hermano Menelao, después de ser vencedor como en una especie de sorteo que organizó Tíndaro, se casa con Helena de Troya. O sea, fíjese, casi Helena era el trofeo, ¿no? Por eso después la mismita, ¿verdad? Esta Helenita preciosa, tan compleja, ¿no? Años después, lo sabemos, abandonó a su marido y a su hija y se fue muy feliz y campante con Paris de Troya, desencadenando la guerra más famosa de la antigüedad. Bueno, Agamenón lideró, lo sabe, la expedición griega, esto lo sabemos, para recuperar, según él, a Helena, la esposa de su hermano, y vengar el honor de Menelao, o lo que es lo mismo, que no es como con otras palabras, sino lo que subyace a este hecho, pues fueron a Troya a enriquecerse. Pero antes de partir a la guerra, para tener vientos favorables, porque los vientos se habían detenido, recuerde que esta estirpe está maldita. Agamenón tuvo que sacrificar a su propia hija Ifigenia en un altar dedicado a la diosa Artemisa, porque la diosa los tiene castigadísimos, ¿no? Y este acto y otros muchos más, selló su destino y provocó un odio muy profundo en su esposa Clitemnestra, porque además, mire, le cuento, Agamenón ya le había matado a Clitemnestra, a su primer marido y a su primera hija, para casarse con ella. Y cómo no, Clitemnestra lo iba a odiar, se imagina. Entonces, mientras Agamenón estaba en Troya, Clitemnestra, como venganza, se hace amante de Egisto. Egisto es un descendiente de Tiestes, y Egisto está también sediento de venganza contra Agamenón. Mira, le cuento. Egisto, al que la reina de Micenas, es decir, Clitemnestra, esposa de Agamenón, toma como amante. Bueno, esto no es gratuito, porque Egisto nació del incesto entre Tiestes, hermano de Atreo, o sea, el tío de Agamenón, y comete incesto con su hija Pelopia, o sea, prima de Agamenón. Es decir, que Egisto es primo de Agamenón y le hierve la sangre para vengar a su padre Tiestes y destruir la casa, ¿no?, de Agamenón como descendiente de su tío Atreo. Agamenón, hijo de Atreo. Recuerde que Atreo cocinó a todos los hijos varones de Tiestes. Terrible familia, ¿eh? El asunto aquí es que al convertir Clitemnestra a Egisto en su amante, pues obvio que su pequeño hijo Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, y heredero al trono, pues corría un peligro inminente. Entonces, en algunas versiones, su hermana Electra, un poco mayor que Orestes, un poco mayor que él, en un acto de mucha valentía, ¿no?, y de mucha previsión también, muy lista, inteligentísima Electra, esconde a Orestes, su hermano más chico, en la corte de su tío, el rey Estrofio. Y en ese palacio, Orestes conoce a Pílades, el hijo del rey, dijéramos casi su primo, ¿no?, quien, bueno, se convirtió como en su mejor amigo, por decirlo de algún modo, prácticamente como un hermano. Bueno, y en algunas versiones míticas, pues realmente se convirtió en su amante. Y los dos están muy contentos en el palacio de Estrofio, rey de Fócide. Bueno, y entonces cuando Agamenón regresa victorioso después de 10 años de la guerra de Troya, Clitemnestra y Egisto lo asesinan en su propio palacio, en su propio baño. Entonces los hijos de Agamenón, Orestes y Electra, ya jóvenes, Orestes, acuérdense que estaba acá en el palacio del rey de Fócide,
Electra había huido por otro lado y se reencuentran ya jóvenes y deciden vengar a su padre. ¿Se fija? Es que la maldición persiste, como una sombra, ¿no?, que se niega a desaparecer, recordándonos que en el mundo griego el destino es una fuerza más poderosa que los propios dioses. Pero mire, hay que tomar en cuenta que Orestes era un niño cuando Agamenón, su padre, decide declararle la guerra a Troya y que el sacrificio de su hermana Ifigenia a manos de su padre marcaron su destino. Y Agamenón sacrificó a su hija para obtener el favor de Artemisa, que le diera vientos favorables para sus barcos y marchar hacia Troya. Pero además Agamenón engañó a Clitemnestra, su esposa, diciéndole que tenía que llevarse a Ifigenia, haciéndole creer que Ifigenia iba a casarse con Aquiles. Y este engaño, y sobre todo el asesinato de Ifigenia a manos de su padre, le cortó el cuello para ir a una guerra que no era suya. Esa guerra no era de Agamenón, era de su hermano Menelao, el esposo de Helena, porque Helena se fue muy contenta, dijimos, y campante con Paris, y se fue a Troya. Y bueno, ya el odio estaba plantado en el corazón de Clitemnestra, una semilla que va a germinar en el asesinato, ¿no? Por eso cuando Agamenón regresa de Troya, su esposa ya había decidido su destino: asesinarlo, matar a su marido en su propio baño, ayudada por Egisto, al que le urgía también la venganza. Y así fue como Orestes se encontró sin padre. Orestes con una madre asesina. Orestes con un destino que exigía venganza. Esto es terrible. Y la venganza para los griegos era un acto de justicia, un medio para recuperar el honor. Entonces, tiempo después, cuando Orestes finalmente regresa a Micenas, ya con Electra detrás, ¿no?, y además con el amigo, encuentra a Egisto sentado en el trono de su padre Agamenón, y Electra, su hermana, que había esperado ese momento durante años alimentando su deseo de venganza, empuja a Orestes, es decir, lo motiva a actuar, convirtiéndose Electra en la mente maestra detrás del plan de asesinar a su tío Egisto y posteriormente a su madre Clitemnestra. Y bueno, Pílades les ayudó a los dos, ¿no? Y como usted puede ver, aquí está ya Hamlet. Bueno, el oráculo de Delfos fue claro. Orestes debía vengar la muerte de su padre, y su regreso a Micenas fue un viaje igual que el viaje de Telémaco. Orestes viaja de Fócide, una polis que se encontraba muy cerca del oráculo de Delfos, viaja de Fócide a Micenas, y no creo que es un viaje fácil, porque había que atravesar lo que hoy se llama el Istmo de Corinto. O sea que su viaje fue un nostos, un regreso, como el de Odiseo, un regreso a su casa, a su palacio, a su tierra, a su Micenas, porque Orestes es el heredero legítimo y tenía que recuperar todo esto, igual que Telémaco era ese heredero también legítimo de Ítaca, en caso de que su padre Odiseo hubiera muerto en la guerra de Troya o en su propio Nostos, es decir, su viaje de regreso a Ítaca. Pero no era solo un regreso, el de Orestes, es el inicio de la Orestiada, así se dice, la Orestiada. Igualito si decimos que el viaje de Telémaco da inicio a la Telemaquia, o que el viaje de Odiseo da inicio a la Odisea. Bueno, y entonces, como es lógico, todo en los griegos es lógico, todo. Con Electra y Pílades a su lado, pues Orestes obviamente obedeció al oráculo, hizo lo que el oráculo le había ordenado. Primero mató a Egisto y luego llegó el momento de hacer lo mismo con su madre Clitemnestra, matar a su propia madre. Los dioses lo ordenan, Electra, su hermana, lo exige, Pílades, su amigo, lo ayuda, y Orestes lo hizo. Asesinó a su madre Clitemnestra, cometió matricidio, y aunque era necesario para restaurar este orden familiar, porque es necesario recuperar lo que por derecho le correspondía a Orestes, Clitemnestra, su madre, antes de sentir, ¿no?, el filo de la daga en su pecho, pues obviamente maldice a su hijo y condena a Orestes, ¿no?, a ser perseguido por las erinias, estas deidades furiosas perras
se dice, que castigaban especialmente los crímenes de sangre, es decir, los crímenes contra la familia. Y bueno, obviamente no hay peor crimen que matar a la propia madre, ¿no? Es el más terrible de los crímenes. Y este asesinato de Orestes a Clitemnestra, su madre, no fue el final, sino el principio de un nuevo tormento. Recuerde que Orestes es descendiente de los Átridas y el destino trágico es implacable y no hay manera de cambiarlo ni de salvarse de la maldición que inició con Tántalo, aquel, ¿no?, que ya le conté, el que cocinó a su hijo Pélope para desafiar a los dioses. Entonces dijimos, Orestes es perseguido por las furiosas Erinias. Y Orestes pide un juicio. Orestes suplica ser enjuiciado. Mire, sin duda este es el primer juicio del mundo mítico, el mundo épico, el mundo trágico, o sea que Orestes busca justicia para sí mismo en el aerópago de Atenas, así se decía aerópago, así se le llamaba al lugar, ¿no? O bueno, a partir de aquí se le llamó de esa manera, el aerópago. Y el juicio fue algo nunca visto, porque la mismísima diosa Atenea lo preside, escuchando obviamente argumentos de ambos lados, los argumentos de las Erinias, los argumentos del propio Orestes, pero recuerde que Orestes asesinó a Egisto, el amante de su madre, por usurpador de su trono y por consecuencia a su propia madre Clitemnestra, por haber asesinado a su padre Agamenón, por órdenes del oráculo de Delfos, o sea, por orden del mismísimo Apolo. Y Apolo fue, bueno, lo que hoy dijéramos como su abogado defensor. Entonces, mire, la pregunta es fácil. ¿Era Orestes culpable de matricidio? Sí, claro, por supuesto que sí, pero el asunto es más complejo si nos preguntamos, ¿pero es un asesinato que podría estar justificado? Es que esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos cuando leemos esta saga de los Átridas. Y el jurado votó. Y los votos quedaron empatados. Y el voto decisivo lo tenía la diosa Atenea y da este voto decisivo en favor de Orestes. Y su absolución no solo libera a Orestes de las Erinias, sino que además, al momento en el que Atenea da el voto decisivo en favor de Orestes, estas Erinias, estas perras, se convierten en las Euménides, que son las diosas benévolas, el lado benigno de las Erinias, vamos a decirlo así, es decir, el lado justo, el lado de la justicia, ¿sí?, de la venganza, porque la venganza es una justicia. Y este es el nacimiento del juicio por jurado, ¿no?, por medio de un jurado. Un momento sabemos que cambió la historia del derecho para siempre. Entonces Orestes, libre de la persecución de las Erinias, exento ya de la culpa del crimen, se convierte en rey de Micenas. Un hombre muy joven que ha pasado por la tragedia, ¿no?, y esto lo ha fortalecido. Precisamente lo que fortalece es el sufrimiento, como dice Esquilo. Y Orestes recupera su reino y se esfuerza por traer esta estabilidad, esta paz, después de años de violencia y de tragedias familiares. Y así termina la saga de los Átridas. Bueno, no con un gran final épico, sino con un lento declive de una era, y este mito probablemente servía para explicar la caída de los reinos micénicos y el inicio de la Edad Oscura, y después de la Edad Oscura aparece Homero, quien compone tremendos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. ¿Y por qué le cuento todo esto? Primero porque el asesinato de Agamenón a manos de Egisto y de su esposa Clitemnestra, pues ocurre cuando el rey de Micenas regresa de la guerra de Troya, y después Orestes los asesina a los dos, al amante y a su madre, y después Orestes fue perseguido, enjuiciado y liberado. Y mire, además este mito es necesario para comprender por qué en la Odisea, porque en la Odisea Orestes aparece varias veces mencionado, principalmente como un modelo de conducta filial, un ejemplo de justicia para Telémaco, y de fuerza además, y de valentía además, porque Telémaco enfrenta una situación similar con los pretendientes de su madre. Además es un ejemplo de venganza para Telémaco,
También es un modelo pues de cómo los mortales a menudo culpan a los dioses de sus desgracias, ¿no? A pesar de que sabemos, ¿no? Que nosotros los humanos llevamos a cabo ciertas acciones que traen terribles consecuencias. Y además, bueno, hay entre Orestes y Telémaco un paralelismo propiciado por la propia Atenea, por Néstor, por Menelao, cuando los visita Telémaco, que Telémaco viaja a Pilos, viaja a Esparta buscando noticias de su padre. O sea que aquí Homero y los personajes usan la historia de Orestes para motivar a Telémaco a actuar con valentía y defender el honor de su padre Odiseo. Mire, en la Odisea Orestes aparece como modelo ejemplar en los cantos 1, 2, 3, 4, o sea que son los primeros cantos, los cantos llamados de la Telemaquia. Orestes vuelve a aparecer en el canto 11, el de la bajada al Hades, y aparece en el desenlace de la Odisea en el canto 24, o sea que Orestes está en el inicio del poema épico, en el medio y al final de la Odisea. Y también aparecen los Átridas, aparecen Agamenón y Menelao. Y mire, así como hay una alianza entre los hermanos Electra y Orestes, también hay una alianza entre Odiseo y Telémaco, padre e hijo, para vengarse de los pretendientes que consumieron todos los bienes de Ítaca, asediaron a Penélope, la esposa, la madre, y hay que recordar que la venganza en el mundo griego, enfatizamos, nace del dolor y de la injusticia. Y así como Electra fue la estratega en la Orestiada, así Atenea lo es en la Telemaquia. Y aquí muy rapidito le cuento que 3 siglos después de ser compuestas la Ilíada y la Odisea por el gran Homero, los grandes dramaturgos, los tremendos tragediógrafos Esquilo, Sófocles y Eurípides, cada uno a su manera, exploraron los mandatos del destino y las complejidades emocionales de Agamenón, Clitemnestra, Egisto, los hermanos Orestes y Electra, y las obras de los 3 grandes tragediógrafos griegos, sin duda, mire, son estudios profundísimos de la naturaleza humana. ¿Qué nos impulsa a actuar? ¿El deber? ¿El amor? ¿La venganza? Todo un tema, ¿eh? Y las erinias, también conocidas como, ya dijimos, furias, son importantísimas. Furias porque era en su representación, recuerda, eran como perras furiosas, porque su acoso, ¿no? Están acosando a Orestes, simbolizaba ese conflicto eterno entre hacer lo correcto según los dioses y vivir con las consecuencias de los actos. Y aquí nos preguntamos, ¿la ley divina o las leyes de los hombres? ¿Qué pesa más? ¿Y qué le cuento acerca del papel de Atenas? Pues muy relevante en los poemas homéricos, lo sabemos, y por supuesto también en la Orestiada, porque en lugar de venganza, Atenea propone la inteligencia, la justicia, y estableció algo sumamente revolucionario, un juicio conjurado dentro de la mitología griega. Transformó la venganza en debate, en argumentos, en votación, eliminó el ojo por ojo e instauró, lo sabemos, juicios, leyes, instituciones, y este momento marca un punto de inflexión en la Orestiada, pero también en la Odisea, y en cómo concebimos la justicia, en el sentido de la venganza. Y así como la Ilíada y la Odisea y las tragedias han impactado durante siglos y siglos en la cultura, en la filosofía, en el pensamiento occidental, en el psicoanálisis freudiano que tanto nos fascina, en el arte, en la literatura, a través de siglos, enfatizamos, también la Orestiada, que procede del mito de los Átridas, los malditos, los atroces, ha sido y es, y ojalá lo siga siendo, una fuente inagotable de inspiración, desde pinturas renacentistas hasta el teatro moderno, la psicología, la psiquiatría, artistas y pensadores, de escritores, obviamente, que van a retomar aquí toda esta
toda esta saga y todas estas historias para alimentar sus propias obras. Artistas de todas las épocas han vuelto la mirada a los Átridas, han vuelto la mirada a Orestes, a Electra, a los personajes inolvidables de la Ilíada y de la Odisea. Porque mire, estas historias mitológicas, literarias, épicas, trágicas, exponen temas eternos y cada época reinterpreta o actualiza según sus propias preocupaciones. Y después de la Orestiada de Esquilo, decíamos, vinieron muchos otros. Sófocles escribió Electra, bueno, Esquilo la Orestiada, obviamente, Sófocles, Electra, Eurípides también escribió su versión de Electra, y además Ifigenia entre los tauros, que es especialmente conmovedora, tragedias que nos llevan al temor, a la compasión, y por supuesto que Orestes, ya lo dijimos, es el Hamlet de Shakespeare. Y ya en tiempos modernos, Jean-Paul Sartre retoma el mito en su obra, el mito de Orestes, en su obra titulada Las moscas, donde usa Orestes como símbolo de resistencia y libertad. Y mire, muy especialmente le recomiendo leer a Roberto Calasso, tremendo escritor italiano que entre más escribió Las bodas de Cadmo y Armonía, un ensayo publicado en 1988, Las bodas de Cadmo y Armonía, donde relata pues las principales historias de la mitología griega, pero dirigidas a lectoras muy contemporáneos. ¿Sí? Recomendadísimo, ¿eh? Este asombroso, ¿no?, compendio de mitos griegos no es un diccionario, es un estudio, es un ensayo, que es también una obra de historia, un texto de antropología, de política, de filosofía, bueno, y que le cuento hasta una guía de viaje, ¿no? Es que es un libro imprescindible, el de Roberto Calasso, Las bodas de Cadmo y Armonía, una lectura imperdible. Y por supuestísimo también le recomiendo los libros del genial político y escritor griego Yanis, con Y, Yanis, con doble N, Yanis Ritsos, con una T. Ritsos, que escribió una serie de, como si fueran las tragedias, una serie de monólogos dramáticos, de soliloquios, titulados Agamenón, Electra, Helena, Áyax, Ismene, Fedra, Orestes, claro, cada uno con su propio librito, ¿no? Monólogos de una excepcional vigencia, con los que el escritor Yanis Ritsos, este escritor griego, consigue trasladar a nuestros días la tragedia griega, y nos va a mostrar con estas obras, mediante estas obras, a través de estas obras, la pervivencia del conflicto entre los valores individuales y el compromiso con una comunidad política. Y bueno, sin duda, todo esto nos recuerda que en un mundo donde todavía luchamos entre la venganza y la justicia, entre los ciclos de violencia y la esperanza de romperlos, la mitología, las épicas homéricas, las tragedias, el mundo griego completito y redondito sigue hablándonos. Nos recuerda que somos capaces tanto de perpetuar el dolor como de transformarlo. Y esa es quizá la lección más importante de todas. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.